Literal, en vivo. Jijijiji, de la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Ese es el himno de los Whitexicans. En México y en todo el mundo, así se escucha. Cuando escuchen cielito lindo, medio desafinado, con muchas ganas y con mucho entusiasmo, es porque hay un Whitexican cerca. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas el día de hoy. Hoy es 16 de septiembre, una fecha muy importante para todos los mexicanos, así como también para nosotros aquí en Yo Literal. Yo soy Naomi y como cada miércoles a las 10:30 de la noche por Facebook Live, me acompaña mi amigo Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Muy a gusto de estar de nuevo aquí, Naomi. Así es, 16 de septiembre, hoy cumpleaños Porfirio Díaz. Oh, no, ¿en serio? Sí, hubo un cambio en las fechas de cuándo se ¿Cómo? debería A ver, conmemorar. espera, ¿cómo dices? ¿Coincide exactamente con el día de la celebración de independencia, Víctor? Hubo ahí algo interesante en el hecho de que uno de los presidentes con más cosas que achacarle y con probablemente más cosas ocultas por ahí, tuviese la suerte de nacer en el día que conmemoramos el inicio de la independencia de México. Tal vez todo fue plan con maña. Tal vez desde que nació ese bebé lo perfilaron para hacer todo lo que fue. No se me haría raro, la verdad. El Oh, siglo ¿verdad? XX, final del siglo XIX, principios del XX fue un siglo muy raro. Fue todo un torbellino. Mira, así de fácil, donde Tesla estaba diciendo que él recibía ayuda alienígena para crear sus invenciones, hay algo ahí que como que no cuadra. ¿Tú crees? Naomi, ¿qué estamos haciendo el día de hoy aquí? Yo me pregunto lo mismo, ¿eh? Cada miércoles me pregunto exactamente lo mismo. Pero nada, no es cierto. El día de hoy, pues no podíamos dejar pasar la fecha. Vamos a hablar un poco de curiosidades y aspectos relevantes de la historia de México, por si no los han visto en la televisión, en los canales abiertos todos estos días. Pues hoy vamos a hablar de la historia de México, así que no se salvan. Y también tenemos una sorpresa el día de hoy, que ya no es sorpresa porque ya la avisamos también. Estábamos regresando de lo que fue la fiesta tan grande para nosotros la semana pasada, Naomi, en la cual conmemoramos uno de los aspectos literarios, uno de los géneros literarios poco explorados, pero más hermosos, creo yo, el fanfic. Veníamos de nuestro concurso de fanfics, ahorita ya platicamos un rato con la persona que ganó y nos dio su autorización y el día de hoy vamos a leer ese cuento, ese pequeño fanfic, ese pequeño extracto de que se robó nuestros corazones y que tuvimos que darle la victoria. Así es, amigos. Así que, pues no se lo pierdan. Yo les recomiendo que escuchen todo el programa del día de hoy. Y aquí nos están preguntando si ya terminó Exatlón. Sí, si no me equivoco, acaba a las 10:30. Vamos, héroes. No sé, no voy a decir nada al respecto de ello. Está por encima de mí. Hay veces en las que yo estoy por encima de Naomi en cuestiones del folclore mexicano. Ahora Naomi me ha superado. Hoy el folclore mexicano es ver Exatlón. Y shippear a Nodal y a Belinda. Sí, exactamente, porque ya se acabó la voz. Antes eso era el folclore mexicano. Bueno, pues ¿quieres comenzar, Víctor, a darles esta cátedra a nuestros queridísimos compañeros? No, ni por cierto, empieces a decir cátedra, por favor. Si ya estoy viendo a alguien que va en corto a decir todo lo que voy a decir mal. Que sepan, no soy profesional en historia, solamente soy una persona que gusta mucho y consumo de todo. Y yo puedo decirles algo, la historia no la escribe quien gana, la escribe quien quiere. ok. Es que Miren, es en serio, dale. Les comento, si tienen algún dato interesante o un dato importante que ustedes crean necesario mencionar de la historia de México, algo así oscuro y cachondón, no sé, coméntenlo. Estamos aquí para soltar todos los trapitos de México. Oh yeah. Miren, yo hablando de datos curiosos, y era lo que estaba comentando Naomi, ahorita que se me dijo que yo iba a ser el encargado de dar como la pauta de lo que va a ser toda la historia de México, vamos a estar checando varios puntos importantes.
Me acordé de este libro que yo ya había leído y que había visto y que me gusta muchísimo, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, que se llama Curiosidades y Anécdotas de la Historia de México. Está gratis para que lo descarguen en PDF, pero no sé si es gratuito, así que lo puedan tener. Así que si lo bajan, no les digan que yo se los dije. ¿Y si lo pasas, Víctor? Sí, de hecho voy a pasar aquí Aquí está. Ok. Ahí va al chat. Aquí contrabandeando información. Obviamente, yo siempre lo he dicho, toda la información debería ser libre y gratuita, para que no tengamos excusa de ser imbéciles. Ándale, muchas gracias, Víctor. Gracias por darnos nuestro dosis de anti-imbecilidad de esta semana. Realmente será como en apoyo porque me acaban de vacunar con la vacuna rusa. Todo es para el pueblo. ¿Cómo te has sentido, Oski? Es en serio, estoy muy muy a gusto ahorita con esto del tema que nos va a tocar de platicar, porque me encanta la historia. A ver, ya empezaron aquí con sus cosas. A ver, si entra en el género de horror o muchas gracias, Antonio Carlín. Si entra en el género de horror o suspenso o ciencia ficción, yo le ayudo al ganador a que se publique en una revista especializada digital. Muchísimas gracias. Oye, Lynch, por favor, desbanéame, no tengo acceso a tus comentarios nunca. Yo sé que no te agrado tanto, pero por favor, mínimo para esto. Dice César Huerta, el Pípila no existió. Híjole, ya, espera un poco, César Huerta. Vas muy rápido. Tampoco existieron los niños héroes. Dice Jaime Favela, claro que existió, soy yo. Ya salió el Pípila. Gracias por reportarse. Hoy estamos con el Pípila escuchándonos. Mira, yo he sabido de personas que tienen una puerta en la espalda y que queman piedra, no de una persona que tenga una piedra en la espalda y que queme puerta. A Pancho, sí, dice Osmel Martínez, Pancho Villa le gustaba la malteada. Bueno, ¿a quién no, Osmel? Por Dios. Y Emiliano Zapata era maya. Genial. Solo vengo, me imagino. Solo vengo a saludar tantillo porque ando haciendo actividades, chicos. Ánimo y mucho éxito. Los quiero, un mega abrazo. A mi Naomi de oro. Oh, y te mandan saludos. Saludos, Jaso. Muchos saludos y muchos abrazos con COVID. Iván Sayas por la URSS. No estoy seguro si era parte de algo o simplemente por la URSS. Pues por la URSS. Por la URSS. Ok, ese libro, como les decía, tiene detalles como, por ejemplo, Naomi, ¿tú sabes de dónde viene lo de T por 8? Eso me encantó saberlo. Fue las cosas que hicieron que México fuera tan surreal para mí. ¿Es lo del té de canela? Exactamente. Para todo el que no sepa. Okay, cuéntalo. Para todo el que no sepa, Ajá. Eso me encanta. Durante el porfiriato, Porfirio Díaz estaba casi a punto de prohibir el alcohol en México. Él odiaba completamente que el mexicano fuera visto como alguien ebrio. Entonces, uno de los puntos más revolucionarios era ponerse muy ebrio para hacer enojar al presidente. ¿Qué es lo que pasó a un punto? Pues que obviamente la gente iba cruda a trabajar. Para poder curarse esa cruda, había unos remedios que tómate tal cosa, etcétera. Uno de esos remedios era un té, exactamente, un té que vendían de canela con naranja, que costaba 5 centavos, pero que si tú agregabas 3 centavos más, le ponían alcohol. Entonces, por lo general, las personas iban por un té por 8. Vamos a ver, es que esto es lo bonito de la historia de México. Vamos a ver todos los aspectos que hay en medio. Las personas se ponían ebrias en contra del presidente. Era como que el acto de rebeldía. Así no, esas no son formas. Esas no son... Esas no son formas. ¿Por qué no se ponen a trabajar? No, se ponen a trabajar, pero bien ebrios. Ebrios, muy ebrios. No, la verdad sí, no sé, es ese tipo de detallitos, ese tipo de cosas históricas las que hacen ver que la historia de México está llena de tonterías que tienen sentido, porque tienen sentido. Estamos hablando de un acto revolucionario, un acto contestatario, escondido en un vicio. Es verdad. O sea, quiere decir que los mexicanos siempre hemos sido calzonudos, ¿no? Básicamente.
Y eso es lo que van a ver mucho en este bonito compendio. Tiene historias de todo. O sea, es lo que me encanta. Por ejemplo, hay uno que resulta que en 1880 tuvimos uno de los más importantes médicos a nivel mundial. Porque él descubrió y básicamente clasificó los tipos de fiebre amarilla que existen en el mundo y la forma de contrarrestarlos. Y aquí en México, o sea, amarillo pálido, amarillo mostaza. Obviamente. Amarillo pollito. Ay, perdón. No hay problema. Y básicamente aquí en México lo tomamos por un imbécil. ¿En serio? Sí. Sí. Chale. Fue galardonado y le pusieron casi castillo ya en Francia, obviamente, pero pues aquí en México, ¿qué? O sea, no es como que descubrir uno de las enfermedades más graves de ese mundo. Es como si ahorita un médico mexicano descubriera la vacuna del coronavirus y nosotros, ¿y para qué o qué? Pues no lo dudes, ¿eh? No lo pongo en duda. No lo pongo en duda. Oye, comenta Jaime Favela, resultaron ser los teporochos quienes consumen y no lo que van a consumir. Sí es cierto, ¿eh? La verdad. El teporocho, qué chido, así genial. Si saben muchas cosas de historia. De hecho, tú, Jaime, sabes muchas cosas así de historia. Siempre compartes cosas así. El remedio para el alcohol es más alcohol. Para todo mal un mezcal y para todo bien también. Amarillo Sims, Dios bendito, ¿no? Y tenemos un médico que desarrolló la medicina exactamente. México está lleno de médicos, punto. Nada más que pues se van a otros países. Debería llamarse médico. Viva médico. Bueno. Y esto pasa cuando ves el hexatlón. Esto pasa cuando ves el hexatlón antes de ponerte a leer un libro de curiosidades mexicanas. Ya abrí, ¿eh? De veras que agradezcanle a Víctor por haber pasado el enlace, porque aquí está el libro, o sea, está genial. A mí me encanta ese libro por esos detallitos, les digo, es un libro secundario lo que debe ser la historia de México. Véanlo como van leyendo la historia de México y cuando se aburran, lean una de esas cosas y se van a divertir y van a poder regresar a leer. Porque, si algo odio es la forma en la que se enseña historia en general, y esto no es aquí en México, es en un general. Si no trabajas para History no la enseñas bien, realmente. Y eso es History también se pasa, ¿eh? Sí, pero pues History supo hacer interesante. Y hay dramatizaciones, ¿no? Exactamente, sí. Eso es lo importante. Tú tienes y no es dramatización de que contrates actores, de que no, o sea, haz que la historia se sienta viva y que sientas empatía por lo que ves y que te interese, punto. O sea, pero léete esta biografía de Pancho Villa de 800 páginas. Exacto. Pero bueno, Naomi, tú me decías que te pongo a prueba, o te voy a poner a prueba. Yo voy a estar diciendo algunos... Yo no dije. Sí, dijiste. Tú dijiste que voy a decir algunos aspectos de historia tal cual y que tú me vas a poder decir qué estaba pasando en la historia del arte en ese momento. Pues en la historia del arte universal tal vez. En México voy a ver qué les invento. Excelente. No es cierto. Antes de eso dice Antonio Carlín, pues un mexicano inventó la televisión a color y le robaron la patente. Sí, Guillermo González Camarena. De ese sí no sabemos el nombre porque pues nos dio la bendición de la televisión a color, ¿eh? Si no, no habría equipo rojo y azul en Hexatlón. No me digas que no es cultura mexicana. Charlie, hoy comí payaso. Me pregunto qué hubiera pasado, o sea, qué pasaría con el hexatlón si no hubiese color en la televisión. O sea, ¿cómo identificas? Exacto, o sea, sería el equipo 1 y el equipo 2 y eso pues no es... Pero no ¿cómo padre. identificas cuál es el 1 y cuál es el 2? O sea, si no hay color. ¿Qué es lo que tienes que con hacer? Números. O sea, tal cual uniforme tendría 1. Sí. Dice Jaime Favela, se robaron la canela, se robaron el chicle, el chocolate, la flor de Nochebuena. Es algo de nunca acabar. ¿La canela era de aquí, no era de Medio Oriente? Los oscuritos y los claritos. Mira, el punto es que todo el mundo le han robado, ¿no? O sea, en ese aspecto yo sí no quiero que nos sintamos especiales. Sí, hicieron muchas cosas aquí en México, pero lo hicieron en toda Latinoamérica y lo hicieron en todo el mundo. Básicamente, los únicos que se la pasaban bien en la antigüedad eran los europeos. Es verdad.
Pero bueno, Naomi, antes Comienza. empezamos con la parte. Vamos a usar, para que sepan, una línea del tiempo de secundaria. Sí, hecha con cartulina. Exactamente. No, sí, de hecho es una cartulina. Ok. Muy bien. Es que estaba buscando imágenes para ver cuál podía utilizar. Y me encontré esta en una cartulina y dije, perfecta, útil, Excelente. exacta. Canela, perdón, vainilla. Sabía yo. La canela es de Medio Oriente. No, sí, la vainilla también se la robaron de aquí. Todos nos han robado. Y nos siguen robando. Ajá. Y los mismos mexicanos. Sí, no vamos a creer que ya cambiamos, porque no. Parte Muy prehispánica, Naomi. Estamos hablando del preclásico, del tiempo preclásico, clásico y posclásico. Si no estoy mal, el preclásico fueron los olmecas, que fue la parte mayoritaria en lo que fue la primera civilización, lo que fue la parte mexicana. Después vino el clásico, a la par estaban, si no estoy mal, los toltecas. Y después vino el posclásico, que es ya cuando entran los... No, en el clásico estaban los mayas. Y en el posclásico ya fue cuando... Ya fue cuando entraron los... ¿Aztecas? Sí, los aztecas, los mixtecos. Ok, los mexicas. Esas son como las culturas fuertes, ¿no? Hay de todo. Lo que pasa... Miren, básicamente también es otra cosa. Previo a que viniera la conquista, la colonia, etcétera, 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 ya entre nosotros nos estábamos fregando. Ya había guerra aquí. Por todo, por cuestiones religiosas, porque pues Por la vainilla. Por la vainilla. Ha sido la planta de la discordia de toda la historia. El principal problema era tener territorio. Sí, claro. E imponer ideologías. Pero aún así, pues aquí en México se estuvieron desarrollando varias cositas interesantes, como lo fue el arte y la ciencia. Así es. Cosa que el mundo civilizado nos vino a quitar. Ajá. ¿Algo que quieras decir? No, hasta ahora no. Vino la... Perdona, es que ¿qué te puedo decir del arte precolombino? Variaba mucho dependiendo de las culturas, dependiendo de las regiones incluso, porque dentro de las culturas pues también había como norteños y sureños, ¿no? Como ahorita. El arte religioso, más bien el arte en la antigüedad era más de tinte religioso y sagrado. Si se hacían, por ejemplo, esculturas talladas o así, se solían usar para los entierros, para como regalos de bodas. Tenían más un tinte religioso, no era como que hicieran arte porque el arte es bello. Se adornaban las pirámides, se adornaban los caminos que hacían y todo, porque pues les daba identidad. Plasmaban su religión y su creencia en todo lo que hacían, básicamente era su estética. Y es todo lo que puedo decir hasta ahora. César Huerta, en Nuevo León había una tribu caníbal que se llamaban los Rayados, por cómo se pintaban para camuflarse. De ahí viene el nombre del equipo de fútbol Rayados. ¡Wow! ¿Es en serio eso? Si es en serio, ¡wow! Si es en serio, qué denso, ¿eh? La verdad. Wow, conozco varios. Bueno, sigamos. No empieces. Pero es como dices, estaba la parte acá de olmecas, mayas, lo que tú quieras ponerle ahí dentro de esas partes de preclásico, clásico y posclásico. Pero, como dices, César, teníamos toda esta parte del norte que estaba fusionada con la parte sur de Estados Unidos, que era todas las diferentes nativos americanos, lo que se conoce actualmente como nativos americanos. Sí. O sea, los mal llamados pieles rojas. Ajá. Todo eso era parte, o sea, éramos lo mismo, porque pues realmente no existe división. Sí. No existe división, Trump. Bueno, hay un río ahí. Hay un río ahí, no lo podemos negar. Y por ese comentario me van a matar y Naomi se acaba de salvar. No, pero exacto. Básicamente éramos más que nada en Chihuahua es donde se podría decir, pues está pegado ahí sí está pegado el desierto. Ajá. Toda la parte
sur de Estados Unidos, que estaba pues el... Ay, ¿cómo se llaman? No son comanches, ¿cómo rayos se llaman? Se me fue el nombre. No lo sé, Víctor. Yo soy malo para esta parte de la historia de México y de Estados Unidos, porque no se me quedan los nombres. O sea, Pasa lo que sigue antes de que... como examen de Juramos. historia. Sí. Viene la conquista, que aquí por alguna razón viene al revés, viene la colonia y luego la conquista. Por alguna razón pusieron primero la colonia que la conquista. Ok. Hay muchas teorías de que supuestamente nosotros vimos a estas personas como dioses y que no, o sea, fue una conquista. Llegaron, masacraron pueblos, trajeron enfermedades, violaron, mataron y acabaron con todo mundo. Ajá. No hay mucho que decir. Básicamente llegó un grupo de blancos a masacrar a todo el mundo. Y después de eso pusieron sus propias casas, esclavizaron a todas las poblaciones que habían ahí. Y pues ya fueron puestos las partes más importantes. Estamos hablando en siglo XVI. Sí, es el 1500. Sí. Siglo XVI, XVII, XVIII hasta el XIX. Básicamente estuvimos 4 siglos completos en total conquista. Se ubicaron las colonias, la iglesia era el mandamás. Tú no tenías voz ni voto, nacías para ser esclavizado, morías como esclavo. Cosas bonitas de ese tiempo. Claro, aunque por ejemplo en libros como La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, pues el cuento es que todo fue muy hermoso y que los indígenas se dejaban someter. Ajá. Y que incluso te regalaban cosas. Y mira, no lo dudo. No dudo que este tipo de sometimiento haya sido también bastante como una alienación para ellos, para las personas indígenas. Porque de hecho, pues fue cuando nació y se empezó a gestar lo que conocemos como cultura mexicana, que es una mezcla de nuestras tradiciones indígenas y las tradiciones españolas, las tradiciones europeas. Todo el culto a la Virgen, el culto a la religión, combinada con nuestras ideas extrañas sobre la muerte, sobre pues muchas cosas, ¿no? Incluso aquí es donde también se junta la gastronomía y la música sacra. La música sacra. Okay. Y el arte, obviamente. El arte sacro, en el que ya se incluían a las castas mexicanas. Estas como tenían un esquema de castas, ¿no? Y dependiendo de qué tanto traías, de qué lado, qué tan mulato eras, qué tan negro eras, qué tan indígena eras, pues era como se te trataba y como te iba en el carrusel de la vida. Y es que lo que dices no está incorrecto, porque uno de los puntos que estaba diciendo previo a entrar a la que fue la conquista, aquí dentro también teníamos nuestros problemas, y uno de los principales problemas es que los aztecas se impusieron ante todas las demás civilizaciones. Eran los que gobernaban, eran los que tenían el puño de hierro, eran los que tenían la sartén por el mango aquí en México, por así decirlo. Ok. Entonces llegan estas personas y llegan como salvadores de los que eran, pues, la minoría, los totonacas, diferentes microtribus o micropueblos que estaban sometidos, pero por propio pueblo aquí interno. Ajá. Entonces, no está de más esa idea de que es cierto, sí hubo un sometimiento voluntario, pero porque creían que venían salvadores. Sí, claro. Pero pues no. Sí, pero obviamente en este libro también te lo cuenta realmente este hombre como que todo el mundo fue súper bueno, y los españoles también fueron súper buenos con ellos y nunca pasó nada feo. Básicamente algo así como que ellos se dejaron violar y asesinar, o sea, eran tan buena onda. Así se siente. Pero en fin, así la colonia. No, esa es la conquista. Luego la colonia viene. Así la conquista. Luego la colonia viene donde empiezan a ubicar pues los principales puntos que eran de interés para gobernarse. Está la parte pues de puertos, que fue uno de los más peleados. O sea,
Ahorita que veamos lo de la independencia, vamos a ver que uno de los puntos más importantes era llegar a las capitales, pero aparte de eso llegar a los puertos. O sea, cerrar la forma en la que podían entrar los diversos países era importantísimo. Pero por eso Veracruz se volvió muy importante, Acapulco se volvió muy importante. Y de hecho, dato curioso, ¿cuál es la comida típica de Mexicali, Naomi? Ay, lo dijiste la vez pasada. Amo esta anécdota con mi vida. La comida china. Ah, sí es cierto, ¿por qué? Porque todo mundo, o sea, ya cuando empieza lo que es la colonia, pues España en su magnificencia empieza a decir, no, sí, todos vénganse para México, claro que aquí hay espacio. Y empiezan a llegar todo mundo, pero pues obviamente a China le quedaba mejor, ya que habían descubierto cómo era el mundo, que era pues redondo. En lugar de atravesar todo lo que era Asia, Europa y por fin a entrarse al mar, mejor darle la vuelta como pasando por Japón. Entonces le daban toda la vuelta por otra parte del mar y llegaban a lo que es la parte de California. Y se asentaron tantas personas chinas ahí que uno de los platillos típicos es la comida china. Excelente. Sí. ¿Pero está mexicanizada o es así tal cual? No, mexicanizada, o sea, principalmente porque en China uno de los uno de los más recurrentes platos o más recurrentes ingredientes es el pato, perdón. Y aquí no es tan común el pato, acá es más de pollo. Sí. Que tampoco teníamos, acá era guajolote. Detalles que van cambiando, dejémoslo así. Claro. Viene toda la colonia, se impone la religión, se va imponiendo más la religión lo es todo. Sí. Y llega un punto en el que los religiosos de aquí empiezan a preguntarse por qué debemos creerlo, por qué debemos actuar conforme a los religiosos del país. Y en esa época ocurre uno de los puntos que sí te voy a dejar ahí un ratito, porque finales del 1800, Naomi. Espérate, ¿de qué estás hablando? Te saltaste el barroco. Pues tal. Me dejaste sin Sor Juana. Bueno, pues adelante. Bueno, aquí les va. Okay. 1600, el barroco. En esa época hubo un florecimiento impresionante, bellísimo alrededor del mundo, que se le conoce como el arte barroco. Uh-huh. Si ustedes ubican las iglesias preciosas que hay en todo México, en muchas partes, bueno, también en Europa, en las que hay ornamentas y angelitos y todo parece ser de oro y todo está lleno así como de flores, muy, muy, muy exagerado, pero así en un grado preocupante, alarmante. Ese es el estilo barroco. La música también es estilo barroco. Si ustedes han escuchado a Bach, a Händel, Vivaldi, ellos son músicos barrocos. Básicamente era música y arte religioso, sacro, que tenía la intención de conseguir más adeptos en la religión. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, Guadalajara, ciudades así en donde hay como muchas de estas iglesias súper elegantes y bonitas, tenían la intención de que a las personas indígenas, en su ignorancia y en su sometimiento, se les llamara la atención esta arquitectura y les llamara la atención la música. Y llegaran y entraran y los fueran metiendo cada vez más a la religión. Ese es el arte barroco. Durante este periodo es cuando muchos monjes, muchos frailes, las monjas, entre ellas mi queridísima Sor Juana, empiezan a florecer artísticamente. Decían, no, pues no tengo nada que hacer más que adorar a Dios en todo el día. Pues bueno, me voy a poner a estudiar latín, ¿no? Y música, y historia, geografía, y absolutamente todo. Fue una época de gran florecimiento intelectual y artístico, y tiene todavía sus bellezas alrededor de México, y se conservan afortunadamente porque son patrimonio. Y eso es lo que puedo decirte del barroco en México. Una época muy bella. ¿Por qué me la salté? Ahí te va. La historia, para mí, los momentos cumbres siempre son de revolución, de guerra, de cambios ideológicos. Entonces, tuvimos ese tiempo de 4 siglos en el que todo era religión, 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 religión. ¿Tuvimos? Existió. Ok. Entonces llega el 1800,
finales del 1700, principios del 1800, que a mí me fascinó, que es la Ilustración. Cambio ideológico total, se hacían preguntas revolucionarias, se hacían cuestionamientos reales, vino la decapitación de los reyes en Francia, un montón de cosas muy bonitas. Ajá. Y es lo que provoca una desestabilización en lo que es España, lo que provoca una repercusión aquí en México, que las personas, cosa importante, la independencia fue hecha por personas que no querían un México independiente, solo un México controlado por ellos. Así es, así es. Entonces comenzamos con todo este movimiento que supuestamente llamaba a que tuviéramos libertad, a que fuésemos diferentes, a que por fin nos quitáramos esa necesidad de estar oprimidos para ser oprimidos por otras personas. Es curioso porque así siguen funcionando los partidos políticos. Así sigue ¿no? funcionando el mundo. Qué tristeza, bueno. Comienza entonces todo un bonito periodo de guerras, batallas, masacres, asesinatos públicos y otros en secreto por traiciones. Como no, estamos hablando de la independencia de México. Que muchos siguen diciendo que México no es independiente. Sí, sí lo es. Ser independiente no es muy aparte a si eres fregado por tu propio gobierno o no. Por su propio gobierno y por otros gobiernos, ¿eh? Uh-huh. Creo que México sigue bastante sometido en muchos aspectos, pero bueno. Eso no están listos para esta conversación. Y es aquí donde empieza lo que te decía de los puertos. Uno de los principales, o el principal al cual mandan, es a Morelos. Si no estoy mal, lo mandan a Acapulco, o a Cancún, era Acapulco, creo. Ajá. Que es ahí donde, en medio de la guerra, se entera de que mataron a Hidalgo y empieza a escribir los sentimientos de la nación. Texto que sería primordial para poder escribir como tal lo que es la constitución política, que tardaría mucho en ser lo que es actualmente. Y que tardaremos más en respetar. Así es. Aquí, Naomi, te estamos hablando de 1810 a 1836, creo, si no estoy mal. Fue cuando por fin en 1821 termina la lucha, pero si no estoy mal, hasta el 1836 es cuando es validado México como país independiente por el Vaticano. Y si no eres validado por el Vaticano, pues no lo eras. Porque religión nuevamente. Claro. Entonces, en este momento ya somos país independiente. Incluso hay una batalla aquí cerquita de tu natal Victoria, sí fue en Tampico, ¿no? Si no estoy mal, la heroica Tampico por esa batalla. Ajá. Que es el ataque, que fue un intento de entrada por parte de las tropas de España, liderado por liderado la defensa por Santana. Y que fue el último intento por reconquista de México. Órale. Ese fue el golpe de suerte más grande que ha tenido Santana en su historia. Por eso se volvió presidente. Ajá. Pudo repeler un ataque. Ahí te va el ataque. 2,000 soldados en 5 barcos, todos enfermos. ¿Todos enfermos? Todos enfermos de malaria, fiebre amarilla, de todo lo que pudiesen enfermar. Con aproximadamente 50 días ya en el mar, ya todos estresados, cansados, sin haber dormido. Son recibidos cañonazos. Pues mandaron puro zombie. Básicamente fue la defensa contra los zombies. Y ya, así acabó. Esa fue la última gran batalla que tuvo México que afrontar. Fue como Plants vs Zombies. Pero mexicano. Pero mexicano. Órale. Qué cosa importante, me acabo de enterar de que a Santana le decían el 15 uñas. ¿Y eso? Le volaron una pierna en una batalla. Ah. Pero bueno, Naomi, ya nos estamos extendiendo bastante en tiempo. Es que la historia de México es muy amplia y muy bella. A mí me encanta estar platicando de esto. Y aún... A ver, ajá. Vamos a comenzar. Mira, aquí Jaime Favela nos hace unos comentarios muy padres.
Dice, los Rayados es un apodo para el equipo de fútbol Monterrey, el cual surgió a partir de una votación donde habían opciones como cachorros, industriales, misesables. Miserables etcétera. eran. Lo del tipo con cara rayada es solo para simbolizar a un cazador tipo Exactamente, Tarzán Huerta. que va a cazar al tigre. Bernal Díaz, desde el primer momento comprendió lo que hablaban los nativos, es uno de los puntos débiles de sus narraciones. Sobre las violaciones hay relatos muy tristes. Los españoles estaban conscientes de los horrores que cometían, pero su superioridad los impulsaba a continuar con esas prácticas. César Huerta, si te hubieras esperado hubieras ganado algo. Yo les iba a decir que quien supiese a quién había referenciado en esta plática, le iba a dar un libro. Órale, no, pues César Huerta, ya ni modo, por andar hablando. No, gracias por comentar, muchas gracias. Y así. Bueno, básicamente estamos apenas entrando a lo que es la historia no moderna. Sí, moderna. ¿Sí moderna? ¿Entra ya el modernismo? Bueno, sí. moderna de México. En la del Álamo, exactamente, en el Álamo fue donde perdió una pierna. Y después perdió otra también en Texas. Híjole. Eso está bien divertido, ¿sabes que está divertido? Pierde la pierna en el Álamo, pero la pierde, o sea, le dispararon y pues tienen que apuntársela. Y después en otra batalla en Texas, la pierna que tenía él de prótesis, se la quitaron y empezaron a jugar béisbol con ella. Qué gacho. Para humillarlos. Ay, qué gacho. Así que perdió 2 piernas en Texas. Pero la misma, ¿verdad? Sí. Se perdió 2 veces la misma pierna. Ah, no, la otra pierna ya estaba en una vitrina en la Ciudad de México. Para más información, vean Chale. Leyendas Legendarias. No manches. Está bien chida la historia de Santana por lo estúpida que es. Eso es, les digo, si tú ves... Siento que si yo fuera un dictador sería Santana. Tendría esa mala suerte, esa tendencia a la humillación, qué triste. No, hombre, ¿cuál? Santana tenía muy buena suerte. Por algo nunca se murió. O sea, tal cual murió a gusto, pues como a los 80 y tantos. Se murió. Sí, murió como a los 80 y tantos. Bendito aquel que llegue. Y en esa época, llegar hasta esa edad, sí es un logro, ¿eh? Bueno, pues tenía haciendas por todo México. También dinero no iba a ser el problema. Bueno, sí. Dale el libro, fue premonitorio ese comentario. Es el Zaratustra. Digo, el... Memetustra. ¿Cómo se llama? Sí, no, pero ¿cómo se llama el que tenía predicciones? No. Iba a decir Nosferatu. Nostradamus. Ándale. Nosferatu. Miren, básicamente nos quedamos a punto de entrar a lo que es el gobierno de Benito Juárez. Una de las partes que a mí más me gusta, que es la guerra contra Francia, porque me gusta todo el trasfondo que tiene. Vamos a contarlo. ¿Les parece el 20 de noviembre? ¿Contamos eso? Ok, sí. Ok, porque esa me encanta. Si alguien sabe de qué trata todo lo que es el trasfondo de por qué realmente fue la guerra de Francia, sabe por qué estoy tan emocionado. Excelente. Pero bueno, dice Antonio Carlín. David Bowie tomó su apellido Bowie de Jim Bowie. General gringo que luchó en el Álamo, que es recordado por huir cobardemente asustado por el ejército mexicano. Sí. ¡Órale! Es que era algo que tenía... México tenía algo. Nunca preparaba bien a sus soldados. Realmente, ninguna parte México tiene algo. Tiene algo. Pero, por alguna razón, siempre hemos sido muy intimidantes. Así. O sea... Como que la idea de los generales mexicanos era, a ver, tengo un grupo de personas que en su vida han agarrado un arma. Bueno, a ver, agítenlas por los aires como si no les importara nada y griten. Y griten. Jugando Halo. Exactamente. Por eso nadie juega conmigo. Entonces, eso es lo que más me gusta a mí de la forma en la que es la guerra México, porque es una guerra muy psicológica. O sea, sí te afecta. A Francia le afectó bastante perder. O sea, Francia ganó la guerra contra México y aún así la sienten como una derrota. Y la sentirán toda su vida por una batalla. Órale. Pero bueno, Naomi. Dime. Estamos interrumpiendo ahorita todo esto porque vamos a hacer lectura. Intimidantes por feos, dice Alma Gómez. Exactamente. Por groseros. Imagínate, se te acerca un francés. ¿Tú qué? Tu mamá.
Eso ofende. Eso hiere. Y eso que ¿Tú no hablan volverías a un país donde español. te tratan así? Y eso que no hablan español. Exacto. Tu mère, así en francés. ¿Tú volverías a un país donde te hablan así? Claro que La no. verdad es que Quédate no. en tu país. Los papás de Benito Mussolini le pusieron así por Benito Juárez también. Sí, eso es cierto. Todo eso vamos a... es que apenas íbamos a entrar a la parte de la historia que a mí me gusta. No, pero está bien que lo distribuyamos para que se queden picados. Amigos, no se lo pierdan. El siguiente miércoles vamos a seguir hablando de estas cosas. El siguiente, perfecto. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Es que yo decía el 20 de noviembre. Ah, no, hombre, falta mucho. No, pues... No, pero no, ahorita en perfecto, yo septiembre todavía 23, no se acaba- excelente. Y el Todavía 30, no se acaba el mes patrio. cosa importante, el 30 va a ser cuando vamos a dar un programa especial hablando de todos los proyectos que se vienen para octubre, noviembre y diciembre. Se vienen Y cosas queremos que chidas. participen y queremos que estén ahí muy al pendiente de nuestras redes sociales, porque no solamente necesitamos más seguidores, sino que necesitamos más dinámicas para que ustedes entiendan que esto pues es de todos y que sigamos participando y trabajando todos juntos, ¿sale? Esto es una comunidad, básicamente. Así es. Naomi, Víctor, ¿qué vamos a leer hoy? el día de hoy tenemos el honor de contar en nuestros archivos digitales con el cuento ganador de fanfic, del primer certamen de fanfic realizado por Yo Literal. Este cuento se llama Sombras de Grey y lo escribió el ahora ganador Alex Rivera, al que le mandamos un gran saludo. Ya recibió, por cierto, su premio. Recibió Y estamos dos, muy este es el contentos porque momento. todo salió como lo esperaba. Recibió dos, este es el momento donde me quiero quejar de Correos de México nuevamente. O sea, no manchen, ya es la Si alguien segunda sabe- semana. Si alguien ha comprado en Kichink y sabe qué servicio de paquetería usan en Reynosa, por favor díganos, porque es una cosa tan triste que no nadie pueda decirnos nada. Ah, qué tristeza, pero bueno. Es en serio, nunca había estado tan estresado con una compra online. Es una cosa horrible porque no sabes a quién reclamarle ni a quién decirle, pero bueno. Afortunadamente el ganador pues ya recibió lo que le correspondía también del premio. Estamos muy orgullosos y muy felices y esperemos que disfrute mucho su premio. Se lo merece. Pero bueno, entonces ahorita vamos a estar platicando un rato. Bueno, más bien vamos a leer, vamos a dar lectura a esto y después vamos a dar una pequeña despedida porque ya se nos está viniendo el tiempo encima, Naomi. Así es, así que vamos a darle. ¿Comienzas tú? No, comienza tú. Está bien. Las sombras de Grey. La mañana era fría y fútil. El estudio de Basil duró largo rato en la penumbra, en luz de velas, esperando que pasara la tormenta. Dorian yacía esparcido en el colchón como modelo francesa. La mitad del rostro del pintor se centraba en su obra, en cómo acentuar los detalles de su joven amigo cuando estos parecían disiparse en la oscuridad. Basil no era muy conversador. Solo se veía capaz de poder serlo cuando su trabajo no estaba en juego. Sin embargo, era muy bueno dándose cuenta de los detalles, hasta el punto en dejarse llevar por la suntuosidad de los mismos y dejarse embelezar hasta por la más mínima sugerencia, el más mínimo desliz de la conciencia a la hora de interpretar la disposición de los factores. Él, sin embargo, era un profesional, y pese a eso el joven Dorian Gray, quien poco a poco parecía fundirse con el terciopelo escarlata, dentro de sus colores tan virreinales, producía una fascinación innombrable en su entendimiento. Habría sido necesario escarbar hasta el fondo de su conciencia para desvelar qué era lo que aquella fascinación despertaba, lo que aquella ánima recostada en aquel terciopelo lograba despertar en el serio artista, Basil, el pintor. Lo que él sabía con certeza, desafortunado conversador, era que la tensión crecía, y que el estudio iba cayendo en la monotonía, en la arbitrariedad del silencio, que exceptuando la densidad de las gotas que golpeaban la ventana corrediza del estudio, pronunciaba incesante castigo contra su propósito. Debiste haber dejado más de un solo árbol, Basil, dijo Dorian rompiendo el silencio, después de recorrer con su mirada el estudio por un rato. Su mirada ya estaba en el patio. Jamás dudé en deshacerme de ellos. La vista al Támesis lo vale, aunque en los veranos puedan resultar algo escasos de sombras. Para mi composición mantiene su balance, respondió el artista. Lo tuyo es una obsesión con lo escaso, una fascinación patológica con la desnudez, a juzgar por tus obras. Entonó a modo risueño, ido. Luego soltó un suspiro que Basil pretendió no escuchar.
El anfitrión del chico rechinaba los dientes en silencio, esperando que en cualquier momento el mayordomo abriera la puerta, y detrás de él por fin Henry, a quien había invitado a su sesión por ser un viejo amigo que apenas conocía a Dorian, y por considerarlo un mejor amenizador en ese tipo de circunstancias. En ese momento, por una fracción de segundo, el flash de un relámpago iluminó la mitad del estudio y un fuerte trueno que le sobrevino ejecutó al silencio, de tal modo que el estruendo encubrió la llegada de su mayordomo. Le siguió la figura de Lord Henry, materializándose desde oscuridad de la puerta que daba al estudio. Debió haber anunciado el primero de su llegada, con tal silencio que el escandaloso Henry Wotton posó como esperando una introducción adecuada y para darse cuenta que los truenos acallaron su entrada. Y ahí estaba él, frente a ellos, que ni corto ni perezoso se introdujo con la soberbia que lo caracterizaba. Esto es un desastre, Hallward. Me recuerda aquella vez de la gala en la academia. ¿Cuál era tu exhibición en esa ocasión? ¿Algún desnudo habrá sido? Sabía que a ti había que invocarte como al mismo diablo. Entra y haznos compañía, replicó Basil de forma instintiva, acostumbrado por el cinismo de su antiguo amigo. El mayordomo viró, y justo antes de irse. Herman, ¿puedes traerle algo de beber a los invitados? Sirve de la botella que yo traje, dijo Lord Henry Wotton, interceptando. No es por nada, Hallward, amigo, pero muchas veces tu Chardonnay me deja con ganas de algo más robusto. Lo que sea es bueno, Herman, dijo el pintor dándole gusto al recién llegado. Dorian, en aquel momento inquieto por la nueva presencia, cambió de postura a una más apropiada, como si transmutara su estado de líquido a sólido. El caballero, notando esto, pero en disimulo, dirigió hacia Dorian un saludo. Sí. Vale. Sí, no es más que el consentido de Lady Brandon. Dorian soltó una risa inocente desde donde estaba aún en la penumbra. Basil pudo notar que intentaba esconder el rubor de su rostro. Henry se acercó, quizá muy cerca, pensó el pintor. Dorian quedó expectante. Ahí, como si nada pudiera tocarlo. Basil pensó que quizá todo era un juego para el muchacho, cuando Henry soltó a decir: Si no es más que el heredero, aquel Antino de Hallward tanto estima. Basil sintió como si tuviera una soga atada a su corazón. No seas imprudente, Henry, salió de su pecho. Dorian, ya has conocido a mi amigo, a veces le encanta hablar de más. Henry soltó una carcajada, pero el daño ya estaba hecho. La llegada de Herman con el vino cortó la tensión como unas tijeras. Pasaron un rato de coloquio, abnegados al aburrimiento del sin qué hacer. Cuando Henry dijo que lo mejor sería acabar lo que había traído, insinuando que su esposa no lo esperaría en casa y podría quedarse donde quisiera esa noche, Basil rió tímidamente, quizá dándose cuenta de que algo lo había calculado mal. Las pocas velas de la habitación parpadeaban, como a punto de ser consumidas por la cálida cera. Todo eso, cuando pasada casi la hora, llevado por el brío de la bebida, Dorian soltó de sus labios lo que parecía una queja. Me hablaste mucho de tus habilidades, Hallward. Pensaba verlas con mis propios ojos. Esto no es más que un insulto, una pérdida de tiempo. Y aquello bastó para que incluso Henry callara. El joven había revelado ya su naturaleza caprichosa, lo cual, contrario a disgustar a su anfitrión, pasó a encender una llama dentro de su pecho. Todo lo cual terminó por incendiarse como si su interior albergara hierba seca, cuando aquel muchacho continuó con el ultraje. Me sorprende que el gran pintor de quien todo mundo esperaba su regreso tomara tan poca importancia en su trabajo, para que incluso una sola tormenta pasara a quebrarlo. ¿Qué pasó con tu pericia? ¿Qué pasó con el sentido de la belleza que tanto mentabas? En todas tus obras no hay una que realmente te haya retado, una que realmente te haya empujado a lo desconocido. Aquí tienes tu obra. Píntame como a tus doncellas de porcelana y a tus mozos de marfil de miradas serenas. Dame la inmortalidad de esos rostros plasmados en lienzo. Henry miró el uno primero, quien se notaba afectado por las palabras de su invitado, luego el otro, el que parecía estar aterrizando luego de una contemplación profunda, como si se diera cuenta del peso de sus manifestaciones. Notando esto, dijo: Dorian, me parece que aquello es bastante duro para un artista. Hallward valora la belleza más que nada, y como artista me parece que tiene un don para captarla, aunque en ocasiones ni yo mismo entienda sus términos. Aquello, lejos de una ayuda, pareció enardecer más aún al pintor, quien ya en ese momento sufría de una afectación desconocida, pero que como leña ardía en su pecho. No obstante, el joven pareció caer en cuenta de su error. Cuando este último estuvo a punto de confesar su falta de respeto a su anfitrión, éste le dijo,
como controlando el ardid de sus venas. Te he de confesar, amigo Dorian, que desde el momento en que te vi supe que había algo especial en ti. Y aunque considero que tu impaciencia es un insulto, y personalmente nunca había sido tan afectado por un comentario, no puedo evitar sentir que tus demandas son justificadas. Y quizá esté apelando un poco a las doctrinas de Lord Henry en cuanto a la vanidad y los placeres de que la vida no es más que un instante, que antes que nos demos cuenta seremos polvo. Todo eso que él usa para justificar su desinterés en las normas de la moral. Pero no puedo evitar pensar que esta es la ocasión perfecta para probar que mis palabras no son pura pretensión, sin omitir, mi querido Dorian, que hay algo en ti que a mi ser le obliga a someterse, como la voluntad del caballero al obedecer su juramento. Así dijo, y los segundos pasaron antes de que cualquier otro pudiera concebir una réplica. Cuando Lord Henry Wotton estaba dispuesto a alivianar la situación, Dorian comenzó a disculparse y a decir que aquello era algo imposible, que no era necesario llevar las cosas tan lejos. Entonces Basil le miró como quien mira a un niño que ha hablado a destiempo. Déjalo, dijo Henry confiado. Él es un hombre estoico y a los estoicos les gusta hacerse la vida más difícil innecesariamente. Verás ahora mismo qué trama. Basil visualizó por un momento el cuadro, en cuyos contornos sombreados se derramaba la etérea luz de las velas, y viendo a su modelo, admirando a aquel mozo impecable, a pesar de su momentáneo desborde, aún sin contaminar de las impurezas del mundo, tomó su pincel y levantándolo a la altura de su rostro, como dividiendo el panorama, dispuso: He de pintar un cuadro como ningún otro, y así será, incluso si tengo que hacerlo a la luz de las moribundas velas, profirió con tanta determinación que por unos segundos sus invitados quedaron pasmados. Finalmente, Henry rió estrepitosamente, esperanzado. Dorian quedó estático, como presenciando a un ave levantar vuelo luego de caer de un árbol. Fue con esto que el joven retomó su posición original, como antes de que se desatara la tormenta, y dejó que el pintor hiciera su trabajo, dando calor a los espacios y retocando los contornos. Era uno con su arte. Henry incluso cayó por todo lo que el artista seguía inmerso en su obra, casualmente rellenando su copa con vino cada tanto, pero sin dejar de admirar la dedicación de su viejo amigo. Esto continuó al tiempo que las velas iban menguando y la luz desaparecía de la habitación. Poco a poco, éstas iban apagándose, cuando de pronto quedaron casi en la oscuridad. Entonces, cuando Basil hubo terminado de salpicar el lienzo, pareció como si un sucubo entonces le absorbiera toda la fuerza del cuerpo. Tiró su paleta y su pincel, y se arrojó al piso como desmayándose, precipitándose sobre la mesita que tenía a un lado y derramando el vino rojizo que llenó la alfombra donde cayó su espalda en seco. Henry saltó en su auxilio. Dorian, como no queriendo creer que la faena había terminado y que por alguna razón debía seguir estático, tomó unos segundos en reaccionar y luego gritó por su amigo. Todo está bien. Está terminado, mírenlo, dijo Basil recuperándose. Un dudoso Henry se acercó al lienzo, como si aquello fuera la boca de un lobo. Dorian fue acercándose de poco en poco. Vio cómo ambos se maravillaban, pero a la vez posaban estáticos, como si aquello fuese la octava maravilla. Entonces, como por un embrujo, Basil retomó sus fuerzas, y antes de que Dorian diera la vuelta para ver el cuadro desde su misma posición, el pintor tomó el tripié y lo viró para que el joven lo contemplara desde donde estaba. Dorian miró, primero con la sorpresa de quien mira la medusa a los ojos, luego con la incredulidad del apóstol Tomás, quien al presenciar tal obra entrecerró los ojos para filtrar mejor la luz. Se acercó y luego se retrajo al experimentar una sensación de terror que le hizo estremecerse. En ese momento la oscuridad se tragó la luz por completo, y los que ahí se encontraban suspiraron en aquel mar de desconcierto. Tras unos segundos entró Herman con un candelero y una vela para encender las demás luces. El mayordomo los encontró ahí, atónitos, observando la reacción de Dorian. ¿Qué ha pasado?, preguntaron al muchacho, el cual su reacción dejaba a todos en gran misterio. En ese momento, inusitadamente, el joven soltó a reír con desenfreno. Nada había en el tono de aquella risa que apuntara a la actitud inocente con que le habían conocido, ni siquiera la puerilidad con la que desbordó en su capricho momentáneo.
Aquello era la risa de alguien malévolo, alguien que no pertenecía al cuerpo o a las facciones que aquella piel albergaban. No creí en ti, Hallward, y lo hiciste. Ahora me has hecho inmortal, dijo, y aquello sonó tan chocante para sus acompañantes. Dorian, tú, soltó Basil, pero Dorian se aproximó a él y le llevó un dedo a los labios, callándole. Déjame explicar lo que has hecho, que iba adquiriendo una voz profunda y antinatural, y mientras más explicaba, aquello viéndose en una especie de demonio. En tu deseo has manifestado todas tus ansias, todo tu orgullo y toda tu codicia de crear algo tan hermoso que perviviera las épocas, que hiciera palidecer a las demás artes, y has escuchado la voluntad del precioso Dorian, que ha llamado a la oscuridad para que te envolviera y cumpliera su deseo de ser inmortal. Aquello ahora es realidad, Dijo en un tono triunfante. Entonces viró nuevamente el cuadro hacia su creador, y para sorpresa de Henry y Basil, e incluso de Herman, los tres vieron la obra que antes retrataba los finos, serenos detalles del muchacho, posando en el terciopelo de sofá, ahora proyectando una figura triste, una desolada, ahora cautiva en el cuadro. ¡Es Dorian!, gritó Henry, y Basil se sorprendió. Mientras que la figura que estaba parada frente a ellos reía y comenzaba a deformarse como una sombra transmutándose alrededor de una fogata. Herman, que entonces se maravillaba de esto sin entender, se le acercó al joven, y haciendo esto que causó que aquello que se poseía el cuerpo de Dorian se retorciera como una polilla al acercarse demasiado a una antorcha. Basil, que apenas entendió esta reacción, vio cómo la cercanía del fuego causaba estragos en el material de aquel ser, tal como la cera se derrite al contacto con el fuego. El cuerpo de Dorian saltó hacia el mayordomo, y tomando una copa la destrozó con el vidrio, le acuchilló la garganta. Herman cayó bruscamente convulsionando. Las velas del candelero esparcieron sus llamas por el viejos libros de Basil. Aquello siniestro observó eso y se encogió de forma sutil. Basil cayó en cuenta de ello y tomó una vela, pero el demonio se dio cuenta y se lanzó sobre él. Ambos comenzaron a forcejear, y viendo esto Henry estuvo a punto de correr, pero en su huida empujó el cuadro y éste cayó al piso. El Dorian falso soltó un gruñido de enojo y volteó la cabeza hacia Warren, que lentamente se alejó con espanto. Basil aprovechó esto, tomó la copa de vino que había derramado y se la quebró en la cara a la criatura, que ahora había perdido casi todas las facciones de su antiguo dueño, lo cual aprovechó para apartarla de sí y correr hacia el fuego. ¡El cuadro, Henry! ¡Lánzalo!, gritó a su amigo. «¿Quemarás tu más grande obra?», contestó desesperado, y aquellas palabras sirvieron para detener los pensamientos del pintor. Un silencio mortal y prolongado inundó el estudio, para de pronto ser apagado violentamente por una risa malévola. El demonio, que había terminado de materializarse, miraba a Basil directamente, con unos ojos más negros que una noche despojada de los astros. En eso fue acercándose a Basil y sus manos fueron transformándose en garras afiladas. El fuego parecía haber perdido su efecto, ya que la criatura se veía más fuerte. Henry vio a su amigo paralizado, más que por el miedo, por la incertidumbre. Un segundo más habría bastado para que aquel monstruo se abalanzara sobre su amigo, pero en un arrojo inconsciente, sorprendió a la bestia por detrás y la tomó por los cuernos que recién se le habían formado, sometiéndola temporalmente. «¡Tómalo y arrójalo, Basil! ¡Hazlo ya!», le gritó. El pintor, que presenciaba la escena, se sentía impotente, puesto que aquello que apenas pudo presenciar unos segundos había conseguido embrujarlo como ninguno de sus cuadros. Lo había cautivado de tal manera como la primera vez que vio al joven Dorian en una de las fiestas en la mansión de Lady Brandon. No soportaba la idea, no quería perderlo, pero en ese momento, al escuchar los gritos de desesperación de su viejo amigo, se decidió a actuar. La bestia ya lo tenía en el suelo, a punto de devorarle el cuello, cuando corrió tan rápido que no pudieron seguirle el paso. Tomó el cuadro del piso y salió disparado al estudio, directo a su jardín, en medio de la tempestad y de los relámpagos. Al ver esto, el demonio bicornio salió tras él, pero el brazo oportuno de Henry le sostuvo las patas. «¡Hazlo, Hallward!», gritó en su último intento de hacer entrar en razón a su amigo, pero aquello fue su respiro final, porque con la misma sagacidad con la que la bestia salió al ataque, aprovechó su ferocidad y atacó de lleno a su captor, que a pesar del tremendo dolor no la soltó hasta el último momento. «He dejado demasiado de mí en ti. No puedo soportar dejarte ir, así que me iré contigo», dijo Basil a todos los vientos. De tal forma que los cielos manifestaron un haz de luz en su dirección, y él impactó al pintor y al cuadro, que partió con el sollozo de saber su obra destruida. Henry Wotton yacía en el piso del estudio, en un río de sangre y vino.
con el cogote desangrado. Encima suyo una figura humana, bella e inconsciente, que nunca más habría de ser tan hermoso como en ese día. Fin. ¿Qué más podemos decir ya? Ahí está el ganador del concurso de fanfic. No fue creo que es muy merecido. Decisión difícil, pero merecida. Muy difícil, pero merecido. Estamos contentos. Pero bueno, ya no nos queda más que recordarles que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Así es. Y los esperamos el siguiente capítulo, también miércoles por Facebook Live a las 10:30 de la noche. Inviten a sus amigos, comenten, vamos a seguir hablando de la historia de México y así. Solo queda recordar que yo soy Víctor. Yo soy Naomi. Y esto fue Yo Literal. Bye bye. Bye bye.